Federico Winokur, él es precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, por el MAS, ¿no? Con Manuela Castiñeira, ni más ni menos, va en esta lista que Manuela va logrando, elección a elección, más volumen. Eso es lo que veo desde mi lugar, desde mi humilde lugar. Así que bueno, saludamos a Federico, aquí Ceci Bóves, Eliana Bertón y bueno, Marcelo Chocarro te saluda. ¿Cómo estás, Federico? Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo grande. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están pensando el cierre de campaña en estos momentos que son todos cierres? Bueno, estamos justamente cerrando una campaña que creemos que viene siendo muy importante. Vos lo decías también, que venimos generando más volumen en cada elección, y me parece que tiene que ver con el hecho de hablarle a un sector al que no le está hablando todo el mundo en esta campaña, porque las campañas por arriba de Juntos por el Cambio y también de lo que es Unión por la Patria vienen siendo muy orientadas a un discurso económico de cuánto va a haber que ajustar, y hay un tema que se queda muy por afuera, que es el tema del salario, y es algo que hoy está dejando, digamos, le priva del sueño a gran parte de la población, de los trabajadores, de la juventud, la idea de poder proyectar un futuro, de poder estar mejor, y esa es nuestra campaña junto a Manuela Castañeira con la propuesta de los 500.000 pesos de salario mínimo, que creemos que estamos haciendo realmente ruido en esta campaña, y va a ser parte un poco de cerrar este primer ciclo antes de las PASO, que lo vamos a hacer mañana en una caminata de Corrientes y Callao al Obelisco con la militancia. Federico, yo entiendo, y en esto todos estamos de acuerdo, que hay 400.000 millones de dólares afuera del país, Sí. y entendemos que hay muchas empresas que han ganado mucha guita. Pero también tengo la empresa de Cacho, que es una pyme, o el negocio de Marito Núñez en La Lucila, con 23 empleados, que no puede pagar sueldos de 500 lucas. ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? ¿Cómo plantean eso? ¿Cómo llegan a ese número? Sí, tal vez podemos llegar porque es lo que uno necesita para vivir, pero ¿cómo hacemos para pagarlo? Bien, Marcelo, me parece muy buena tu pregunta, porque nos parece importante explicar eso desde el punto de vista de entender dos cosas. Uno, bueno, en realidad lo primero es lo que vos decías, que es necesario un salario para que la gente pueda vivir y poder proyectar un futuro. Pero además de que es necesario, nosotros entendemos que en el caso de las pymes tiene que haber una asistencia estatal para poder llegar a ese número, para que no sean los trabajadores los que pagan las dificultades de las pequeñas empresas, teniendo en cuenta siempre que el régimen de pyme en Argentina es difuso, y por momentos hay empresas con muchos empleados, empresas que tienen unas facturaciones muy muy grandes que se ponen el nombre de pyme y no son realmente pequeñas empresas. O incluso, no sé, hay ejemplos, lo digo porque conozco compañeros o gente que se acerca en la calle que te cuenta que trabaja, por ejemplo, en un call center, que trabaja para un banco, pero como lo hacen de manera tercerizada, el call center anota 90 empleados, entonces le dan determinada categoría y paga unos sueldos miserables y precarios, pero en realidad está trabajando para el banco. Entonces, desde ese punto de vista, revisar que hablemos efectivamente de pequeñas empresas en la Argentina, y que sea, digamos, el negocio de Cacho, como decías vos, y en ese caso sí decimos que tiene que haber una asistencia del Estado. Y en el caso de las grandes empresas que tienen muchas ganancias, como decías vos, bueno, que salga de esa ganancia que se va toda para afuera. Claro. Bien. Bueno, Federico, ¿qué tal? Eliana te saluda. ¿Cómo estás, Eliana? Todo bien. Bueno, te quería preguntar un poco también por el cierre de campaña que van a estar realizando mañana, que cuentes un poco cómo va a ser eso, y también, bueno, que puedas contar un poco más de las propuestas, ¿no?, que fueron trayendo para estas elecciones. Bueno, el cierre de campaña lo vamos a realizar, vamos a estar presentes candidatos de diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, a gobernadores y demás, acompañando a Manuela Castañeira mañana
en Callao y Corrientes a las 16:45. Vamos a hacer una caminata con la militancia, haciendo ruido, cantando, y vamos a escuchar unas palabras de Manuela también. Y para poder darle un cierre a todo esto que veníamos haciendo y por las propuestas que vos me preguntabas recién, me parece importante recalcar que nosotros tenemos un plan integral de propuestas y que todas tienen algo en común, que es tratar de mirar la situación de los de abajo, de los trabajadores, de la juventud, de los precarizados, y pensar cuáles son las propuestas que permiten a toda esa gente que hoy piensa que no puede proyectar un futuro ni siquiera a mediano plazo, poder empezar a hacerlo. Por eso también vemos con mucha preocupación en la ciudad de Buenos Aires, al igual que en el país, pero en la ciudad de Buenos Aires es acuciante el tema de los alquileres, que están hoy completamente dolarizados y que desde ese punto de vista y vemos que está rigiendo completamente el libre mercado de los alquileres, porque no se cumple ni siquiera la ley de alquiler, que para nosotros ni siquiera alcanza. Desde ese punto de vista entendemos que nuestras propuestas de aumento de salarios son muy importantes, pero al mismo tiempo creemos que hay que realizar un plan de construcción de viviendas, sí, que pueda también significar más viviendas en el mercado para que los precios bajen, que pueda significar también creación de empleos, pero que sea un plan de viviendas real, no como los que hace el gobierno, que al final del mandato te quieren vender que hicieron un montón de viviendas y es un porcentaje ínfimo. Y al mismo tiempo tomar medidas para que el precio de los alquileres no sea, como es hoy, más del 50% de los ingresos de las personas, sino que sea un porcentaje mucho más bajo. Nosotros creemos que los alquileres, el precio de los alquileres, sobre la base de un salario mínimo de 500.000 pesos, tendría que representar el 15% del ingreso familiar. Entonces, de esa manera, pensamos, estas son algunas de las propuestas para la juventud que tenemos, al mismo tiempo que proponemos el fin del trabajo precario y un montón de cuestiones que creemos que hacen a poder empezar a proyectar un futuro realmente y no vivir solamente en la angustia de no poder llegar a fin de mes. Federico, bueno, las campañas sabemos son muy caras, justamente muchas veces los oficialismos tienen a favor estar y tener recursos, o los partidos mayoritarios para poder hacerlas. Ustedes en este sentido, ¿por qué darías tu invitación a que los acompañen en las PASO, justamente porque necesitan una cantidad de votos para poder pasar y competir después en las generales, ¿no? Exactamente, sí, las campañas son muy caras. Nosotros somos un partido muy militante, con un grupo, digamos, militante que tiene muchos, yo creo que es muy, digamos, es muy talentoso también en muchas cuestiones. Por ejemplo, los spots electorales que nosotros hicimos, que han visto en la televisión de una calidad profesional, están hechos por militantes y por colaboradores que habremos tenido un presupuesto que es por lo menos 20 veces menor al de cualquier otro partido. Te lo digo calculando los precios de lo que se trabaja en la industria. Desde ese punto de vista, así hemos hecho nuestra campaña, a pulmón, con mucha militancia y demás, y por eso nos parece importante también entender que somos opciones distintas, que no somos como los partidos de siempre, y desde ese punto de vista pedimos que nos acompañen con su voto, porque necesitamos 500.000 de votos para poder estar en octubre. Federico, estamos hablando con Federico Winocour, él es precandidato a diputado nacional por Ciudad de Buenos Aires, por el nuevo MAS, ¿no?, de Manuela Castiñeira. Con este esfuerzo que estás pidiendo, ¿por qué la izquierda no fue toda junta, fue unas PASO? ¿Por qué no buscó de esa manera poder, si no siempre le hacen el juego a la derecha en ese sentido, ¿no? Porque no llegan a los pisos, a lo que hablaba recién Ceci, y entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, en esta ocasión la responsabilidad de la división de la izquierda fue de Miriam Bregman, porque nosotros hicimos varias propuestas de unidad, propusimos hacer una PASO entre todas las opciones de la izquierda, para que después en octubre vayamos todos juntos, digamos. Bien. Ellos se negaron, y cuando decidieron hacer una PASO entre Bregman y Solano, Manuela Castañeda le hizo una propuesta a Miriam Bregman de una fórmula unitaria,
nosotros entendemos por los sondeos de opinión y por lo que vemos en la calle que, de hecho, Miriam Bregman y Manuela Castañeira son las dos figuras más queridas de la izquierda hoy. Opinamos que esa fórmula hubiera sido muy importante, hubiera sido todo un hecho político, pero se demostró a lo largo de la campaña que no había voluntad de unidad, y de hecho hasta el día de hoy, si les preguntas, ellos niegan el problema de la unidad. A nosotros nos parece que como primera, o sea, si vos le preguntás a Miriam Bregman, te dice no hay ningún problema con la unidad, estamos unidos. Pero hay 4 candidaturas presidenciales. Claro, entonces, Frente de Izquierda, Política Obrera, ustedes y... el Frente de Izquierda tiene 2 candidaturas. 2 candidatos, claro. Gabriel Solano por una y Miriam Bregman por la otra, ¿no? Claro. E incluso que ellos están en la misma paso, están haciéndose unas acusaciones entre ellos que son gravísimos. O sea, Gabriel Solano acusó a Miriam Bregman de ser racista, cosa que es un problema moral, ya ni siquiera de táctica electoral, digamos. No, ya el tono de Miriam hablando ya te pone en alerta, ¿no? ¿Viste? Está todo así. Me parece que el lado va por el que vos tenés. A ver, escuchando oyentes, dice, mira, no soy del palo, no voy a votarlo, una cosa así, pero se puede compartir y charlar contigo más allá de estar, digamos, a ver, una de las cuestiones, ustedes van a contrapelo de lo que no solamente están planteando los otros partidos, sino de lo que está pidiendo la sociedad, que es bajar impuestos, ¿no? Y ustedes están planteando desde el espacio subir los impuestos para bancar por ahí esto que vos hablabas, ¿no? De los 500.000 pesos y con eso ayudar a las pymes para que lo paguen. Sí, creo que también es una cuestión de explicar para qué, porque hoy los impuestos en Argentina son tan regresivos y salen tanto del bolsillo de los que menos tienen, porque principales recaudaciones están, sí, además están en el IVA, en el impuesto a las ganancias, digamos, entonces todos esos impuestos regresivos hacen que puede ser que haya gente que rechace los impuestos, pero nosotros creemos que no son medidas aisladas, sino un plan de medidas claro que se explique, porque yo creo que es parte de nuestra tarea decir, está bien, nosotros proponemos retenciones al campo más altas, proponemos un montón de cuestiones, pero eso es para que los trabajadores cobren un salario mínimo de 500.000 pesos. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que es más fácil explicar y es más fácil entender que eso es el beneficio del conjunto de la sociedad. Sí, Federico, también te quería preguntar, ¿no? Como joven también, y vos sos docente, y bueno, y entiendo que también hay muchos jóvenes en las listas, ¿no? De Manuela Castañeira, las propuestas que tienen también relacionadas con la juventud, con la educación, ¿no? Que hoy en día también hay candidatos de ultraderecha que plantean directamente más o menos vender vouchers para poder estudiar, o sea, privatizar la educación, bueno, en contraposición, ¿no? Con eso, que plantean desde el Nuevo Más, para la educación pública. Me parece que está buena la pregunta porque es un debate muy grande la educación, y si vos escuchás a cualquier candidato te va a decir que es lo más importante del mundo. Para nosotros tiene que ver con si realmente va a haber no solo un plan para la educación, no solo marketing y palabras, sino presupuesto. Por eso nosotros decimos, y es parte de nuestra plataforma a nivel presidencial y a nivel nacional, que decimos que el presupuesto de educación tiene que representar el 10% del PBI. ¿Por qué? Porque hay un montón de planes y seguramente hay un montón de expertos en un montón de ministerios que tienen un montón de ideas que están buenas y demás, pero cuando vos estás en la escuela, como estoy yo, y te cruzás con los problemas, no tenés recursos para resolverlos. Ayer tuve una reunión con la directora de la escuela y contó por lo menos 6 casos de problemáticas psicológicas, legales, jurídicas, sobre situaciones de chicos y chicas de la escuela, y no hay un recurso para hacerle frente, ni siquiera hay un gabinete en la escuela que tenga 2 psicopedagogos o psicopedagogas y uno o una trabajadora social. No hay recursos para nada. Entonces uno escucha un montón de palabras buenísimas, pero lo que falta es presupuesto. Federico Winocour, muchísimas gracias, vamos a estar atentos, y bueno, hablaremos después de las PASO, ¿te parece?
Dale, estaremos hablando. El domingo 13 es la lista 13 a nivel nacional, con Manuela Castañera, presidenta, y la lista 350 en la ciudad de Buenos Aires se llama La Izquierda en la Ciudad. Abrazo grande. Abrazo grande. Ahí está Federico Winocourt, precandidato a diputado nacional por Cava, por el Nuevo Más.